Algo muy grave pasó en el México de 1926 para que 20.000 campesinos dejaran sus familias y se echaran al monte sin dinero, armas y organización militar, para hacer la guerra a un ejército de 80.000 hombres profesionales, con buenas pagas, y armados hasta los dientes. Un verdadero suicidio. Una revuelta popular que no contó con líderes, ni fue auspiciada por políticos, banqueros o eclesiásticos. Una acción que no contó con ayuda de otros países, ni en propaganda ni en suministro de armas. Un levantamiento que no fue preparado. Un movimiento espontáneo surgido del pueblo que dijo basta ya. A los continuos atropellos por parte del poder político. Una epopeya heroica y desesperada por defender las propias convicciones y creencias católicas, ante unos políticos empeñados en arrasarlas con una hazaña pocas veces vista. Es por todo esto que la ciencia de la fe te trae hoy. La Guerra Cristera. Comenzamos. La Guerra Cristera, también llamada Guerra de los Cristeros o Cristiada, fue un conflicto armado de México que se prolongó desde 1926 a 1929, entre el gobierno y milicias de laicos, sacerdotes y religiosos católicos que resistían la aplicación de políticas públicas orientadas a restringir la participación de la Iglesia Católica sobre los bienes de la nación, así como en procedimientos civiles. Es decir, se resistían a la aplicación de férreas leyes y normas anticlericales. Antecedentes. Para tratar y profundizar en el tema de la Guerra Cristera de los años 20 del siglo pasado, tenemos que remontarnos más de 100 años en el tiempo, cuando en 1804 se estableció una logia masónica llamada Arquitectura Moral, en el número 4 de la calle de las Ratas, hoy Bolívar número 73, en el centro histórico de la Ciudad de México, donde se iniciaron por esas fechas futuras figuras destacadas de la Guerra de Independencia como Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, entre otros. Una vez consumada la lucha independentista en 1821, dos facciones masónicas antagónicas intentaron intervenir en el desarrollo de la incipiente nación mexicana. Las logias del Rito de York, afines a los intereses de los Estados Unidos, y las logias del antiguo y aceptado rito escocés, afines a los intereses europeos, de los cuales se desprenderían posteriormente los partidos políticos de los liberales, yorquinos, y los conservadores, escoceses, que se disputarían el control de nuestra nación durante más de la mitad del siglo XIX. Al poco tiempo, los masones que no veían con total simpatía ninguna de las alternativas existentes, optaron por una tercera vía, consistente en la fundación, en el año de 1825, de un rito de corte nacionalista llamado Rito Nacional Mexicano, cuyos integrantes pretendían la creación de un modelo político y de gobierno propio de México, aunque siguieran perteneciendo a los liberales o conservadores. Cabe señalar que desde 1824 hasta la fecha, con algunas excepciones, todos los gobernantes mexicanos han sido o han tenido alguna relación directa con la masonería. Comienza la persecución religiosa. Al hacerse con el poder el indio zapoteca Benito Juárez en 1855, respetado masón grado 33, cuyo nombre simbólico era Guillermo Tell, y que aprendió a leer y escribir gracias a un carmelita, e incluso se postuló como novicio, se da el banderazo de salida a la persecución oficial de la Iglesia por parte del Estado mexicano. La Constitución de 1857 y las leyes de reforma de 1859 son toda una declaración de intenciones anticatólicas. Se suprimen las órdenes religiosas, se confiscan los bienes de la Iglesia y se secularizan cementerios, hospitales y centros de caridad. Además, se intenta crear una iglesia cismática, llamada Iglesia Mexicana, separada de Roma y de sus obispos, y controlada directamente por el poder político. En México, el Estado y la masonería son una misma cosa. Emilio Portes Gil, presidente de México, 1928-1930. Gran maestre masón grado 33. A Juárez le sustituye en el poder Lerdo de Tejada, 1872-1876, también masón liberal, que habiendo sido seminarista en su juventud, sigue la estela de su predecesor en eso de ensañarse con la Iglesia.
Expulsa del país a las hijas de la caridad que atendían diariamente a más de 15.000 pobres y mendigos, y mantiene con firmeza todas las leyes anticatólicas. Resultado. Miles de campesinos se alzan en armas contra el gobierno por un periodo de 3 años. Se les llamó religioneros, y son los precursores de los cristeros. El también ex seminarista Porfirio Díaz y obvio un masón de cepa, se hizo con el poder y permaneció en él por más de 30 años, 1876-1911. Aunque fue más tolerante con la iglesia, debido a que su primera esposa Delfina era católica y de hecho su sobrina, no reformó ninguna ley anticatólica e impulsó una educación de corte antirreligiosa. La Constitución de 1917. El general Venustiano Carranza, quien rechazó el grado 33 por razones desconocidas, inicia una nueva revolución que le llevará a la presidencia de la República de 1916 a 1920. Su gobierno destacará por impulsar una nueva persecución contra la Iglesia. El 5 de febrero de 1917 el Congreso Constituyente encabezado por Carranza, promulga la nueva Constitución Política, de corte liberal y totalmente anticlerical. Los artículos donde se muestran las políticas anticatólicas son el artículo 3, el artículo 27 y el artículo 130. Entre los actos que prohibían dichos artículos se incluían la prohibición de la Iglesia para poseer bienes raíces, el Estado decidiría el número de iglesias y sacerdotes que habría en el país, al clero se le negó el derecho a votar, a la prensa religiosa se le prohibió referirse a asuntos públicos, la educación primaria debía ser laica y a las corporaciones religiosas y ministros de culto se les prohibió establecer o dirigir escuelas primarias, los sacerdotes no podían heredar ni ser herederos en bienes inmuebles, reafirmación en la confiscación de todos los bienes de la Iglesia. Prohibición de colegios religiosos, obispados, seminarios o conventos, así como la existencia de órdenes religiosas. Estaba prohibido proclamar el Evangelio o oficiar cualquier acto religioso fuera de los templos o de las casas particulares, entre otras. El ejército carrancista o ejército constitucionalista, de camino al poder, se hace notar por sus tropelías. Quema de iglesias, múltiples robos y violaciones, secuestro de sacerdotes, monjas y toda chica bonita que encontraran a su paso. Según el historiador navarro José María Iraburu, todavía hoy en México carrancear significa robar, y un atropellador es un carrancista. Pero lo más curioso del periodo presidencial de Carranza fue la actitud de sus gobernadores con respecto a la religión. Imponían en sus estados unas leyes que pasaban de lo radical a lo absurdo, a saber, ningún sacerdote podía administrar legalmente el sacramento de la penitencia, salvo a los moribundos, para lo cual se solicitaba la presencia de un empleado del gobierno con el fin de que escuchara, junto al sacerdote, la confesión del enfermo, que debía decir sus pecados en voz alta. Se prohibía la celebración de la Eucaristía durante la semana y se permitía la del domingo siempre y cuando se dieran una serie de requisitos, siempre subjetivos y a merced del gobernador en turno. Sin embargo, en los funerales era ilegal oficiar la misa, así como conservar el agua de las pilas bautismales. El gobierno del general Álvaro Obregón, 1920-1924, el entre comillas alumno y protegido de Carranza, es continuador de la política de Venustiano, en su guerra antirreligiosa manteniendo el espíritu y la letra de la Constitución de 1917, haciendo entre otras cosas expulsar del país al delegado apostólico del Papa en México. Atentado en la Basílica de Guadalupe, noviembre 1921. Un miembro de su gabinete descrito por testigos oculares como un individuo pelirrojo, vestido con un overol azul nuevo, entró al templo a colocar rápidamente un ramo de flores ante la imagen original de Nuestra Señora de Guadalupe. Bajó y un momento después se produjo una tremenda explosión, que sacudió los muros de la basílica. Había estallado una bomba a los pies mismos de la imagen milagrosa. Luego del primer momento de estupor, los fieles reaccionaron y se dirigieron hacia el grupo de obreros, de donde surgió el pelirrojo, dispuestos a linchar al culpable. Entonces llegó el presidente municipal de la villa, quien en esos momentos recibió una llamada telefónica del presidente Obregón, quien le encargó: «Dé usted garantías al preso que acaban de detener. Yo mando por él». El sujeto fue llevado a las oficinas municipales, custodiado por la policía para evitar que los católicos se le fueran encima.
El pelirrojo fue finalmente llevado por un camión militar. De inmediato se acudió a observar qué había pasado con la imagen, se habían caído la cortina que cubre el cuadro, candeleros y floreros, y un pesado crucifijo de bronce se dobló hacia atrás por la explosión. El ayate de Juan Diego, donde está estampada la Virgen de Guadalupe, no sufrió ningún daño, ni tampoco el cristal ordinario que la protegía del ambiente, hecho extraño si consideramos que en la misma basílica y aún afuera hubo vidrios rotos por la detonación. La comisión nombrada por los clérigos aclaró que el dispositivo explosivo fue un cartucho de dinamita marca Hércules de los que se usaban en las minas. Se supo también que los obreros que habían protegido en el primer momento al sacrílego dinamitero no eran sino soldados disfrazados. Se supo en fin, que el presidente Obregón había preguntado repetidas veces a los empleados de su secretaría particular si no habría algún valiente que se animara a destruir la imagen guadalupana. El padre Jesús García Gutiérrez consigna también, que hubo varias personas que oyeron decir a Obregón en un discurso, que no descansaría hasta limpiar su caballo con el ayate de Juan Diego. Historia del monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete. El origen del sagrado monumento erigido en honor a Cristo Rey se remonta a los inicios de la década de los años 20 de la centuria pasada, cuando a iniciativa de Monseñor Emeterio Valverde y Telles, obispo de León, se consagró la cima del Cerro del Cubilete, ubicado en la localidad de Silao, Guanajuato, porque justamente en ese lugar se localiza el centro geográfico de la nación. Monseñor Valverde decía simbólicamente que en el centro, corazón, de México se encontraba Jesús. Un primer monumento en honor al Sagrado Corazón de Jesús se colocó en dicho cerro. La primera piedra fue colocada el 11 de enero de 1923, concluyendo el monumento hacia 1927, ya en plena persecución religiosa. El gobierno mexicano obviamente no vio con buenos ojos el levantamiento de dicho emblema religioso y como medida punitiva dinamitó y bombardeó con un avión militar la montaña, destruyendo el monumento. Como dato curioso, cabe resaltar que la cabeza y el corazón de la figura destruida quedaron intactos y son exhibidos en la actualidad en el museo ubicado en la explanada del actual santuario. Un segundo proyecto de construcción se planeó, pero debido al recrudecimiento de las relaciones Iglesia-Estado nunca se llevó a cabo. El llamado tercer proyecto de construcción del monumento a Cristo Rey, y que es el que se aprecia hoy día, inició su construcción en los años 40, consagrándose el recinto el 11 de diciembre de 1950. La figura de Cristo es de bronce hueco, y tiene una altura de 15 metros. Tiene por dentro una escalinata que conduce al corazón de la misma, donde se encuentra un altar que sirve para la celebración de la Eucaristía, aunque ha sido utilizado en contadas ocasiones. La altura de la estatua, 15 metros, más los 20 metros del santuario que está debajo, nos dan una altura total de 35 metros. México ha aportado dos celebraciones, ahora universales, al calendario litúrgico, la primera, la fiesta de Santa María de Guadalupe el 12 de diciembre, y la segunda la festividad de Jesucristo Rey del Universo que se celebra el domingo anterior al primer domingo de Adviento, emanada precisamente de la exaltación de la realeza de nuestro Señor, surgida con motivo de la lucha armada anticatólica. Cada día sin misa santa, causará la pérdida de 2% de los fieles para la Iglesia. Plutarco Elías Calles, presidente de México 1924-1928, masón y fundador del PNR actual PRI. El sucesor de Obregón en la silla presidencial para el periodo 1924-1928 fue el general Plutarco Elías Calles, conocido también como el jefe máximo de la revolución, y al igual que Carranza y Obregón, distinguido masón, quien llevó a su apoteosis la persecución religiosa y se abandera como el enemigo número uno de los católicos. Ley Calles. El jefe máximo reforma el Código Penal en la llamada Ley Calles de 1926 para expulsar a todos los sacerdotes católicos extranjeros y sancionar con multas o penas de cárcel a los que enseñen religión, vistan de sotana o túnica, y proclamen públicamente el Evangelio. También se incluían la limitación del número de sacerdotes a uno por cada 6.000 habitantes. Se requería de una licencia expedida por el Congreso de la Unión o los estados para poder ejercer el ministerio sacerdotal. Se necesitaba estar registrado ante el gobierno municipal del lugar donde el sacerdote oficiara el culto religioso. Iglesia Católica, Apostólica, Mexicana.
Fue fundada en 1925 por el sacerdote separado José Joaquín Pérez Budar, masón, quien se autonombró patriarca de México. Obviamente contó con el apoyo de Calles. Tuvo como sede el templo de Nuestra Señora de la Soledad, ubicado a unas cuadras del Mercado de la Merced en la Ciudad de México. La Iglesia Católica Mexicana debía operar independiente de Roma, por ende desconocía la autoridad del Papa, pero era aceptada por el gobierno mexicano. Los fieles, como en las religiones protestantes, eran declarados libres de interpretar la Biblia y la liturgia se estableció exclusivamente en español. Recordemos que en esos años el idioma litúrgico era el latín. El celibato fue abolido y todas las actividades religiosas eran completamente gratis. Los diezmos eran voluntarios y quienes fueran sacerdotes tenían que tener otro trabajo además de ejercer su ministerio. El arzobispo de la Ciudad de México, José Mora y del Río, condenó a Pérez Budar como un hereje y consideró su creación como una iglesia cismática. Pérez Budar actuó a instancias del presidente Plutarco Elías Calles, y su mano derecha, Luis N. Morones, masón y líder de la influyente Confederación Regional Obrera Mexicana, CRON. Apoyado por Morones especialmente, después de su establecimiento, Pérez Budar trabajó duramente para fortalecer su iglesia, con la esperanza de que la Iglesia Católica Nacional pudiera florecer. Después de que el gobierno mexicano y la Iglesia Católica en 1929 llegaron a un acuerdo para terminar con el conflicto, la Iglesia Católica Mexicana llegó a su fin. Al igual que con Carranza, los gobernadores del periodo callista estuvieron prestos a seguir la política antirreligiosa del presidente, instaurando en sus territorios leyes radicales y escandalosas. Tomás Garrido Canaval, gobernador de Tabasco 1919-1934, enemigo personal de Dios. Mención aparte se merece Tomás Garrido Canaval, el gobernador de Tabasco durante el conflicto cristero, quien exigía al clero casarse para continuar con su labor pastoral, además de amenazar con encerrar en cárceles y manicomios a todo sacerdote que no tenga autorización legal para ejercer su función. Posteriormente, ya durante el cardenismo, a los profesores, para comprometerlos a enseñar la educación socialista atea, los obligaba a firmar declaraciones en las que aceptaban lo que el gobierno cardenista imponía. Un ejemplo de estas declaraciones, exigida en Yucatán en enero de 1935, la transcribo a continuación. Yo, nombre del profesor, ante el Departamento de Educación Federal, acepto sin reservas el programa de educación socialista y que soy propagandista y defensor de dicho programa. Declaro que soy ateo, enemigo irreconciliable de la Iglesia Católica y que me esforzaré en destruir y acabar con el ejercicio de la religión, y que estoy dispuesto a oponerme al clero donde y cuantas veces sea necesario. Al mismo tiempo, declaro que no permitiré ninguna práctica religiosa en mi hogar, ni imagen alguna, ni permitiré que mi familia asista a ningún acto religioso. Ya como ministro de Agricultura en el sexenio de Cárdenas, le dio por celebrar los sábados rojos, con diversiones vulgares y sacrílegas. Tanto él como sus subalternos portaban tarjetas de presentación con el texto siguiente. Tomás Garrido Canaval, titular de la Secretaría de Agricultura, miembro del Congreso Federal, miembro del Partido Nacional Revolucionario, enemigo personal de Dios. En 1936, este enemigo de Dios fue nombrado vicepresidente de la Cámara de Diputados gracias a la protección que le brindaba el presidente masón Cárdenas. Como dato anecdótico, Garrido Canaval registró a sus 3 hijos con los nombres de Satanás, Lucifer y Lenin. Regresando al tema. De forma unánime, el episcopado mexicano publica una carta pastoral que era todo un aviso y decía: trabajaremos para que el decreto y los artículos antirreligiosos de la Constitución sean reformados. Y no cejaremos hasta haberlo conseguido. La contestación del presidente Calles tampoco se queda corta. Nos hemos limitado a hacer cumplir las leyes que existen, una desde el tiempo de la Reforma, hace más de medio siglo, y otra desde 1917. Naturalmente que mi gobierno no piensa siquiera suavizar las reformas y adiciones al Código Penal. El episcopado replica las palabras de Calles, y conmina a boicotear al gobierno, no comprando artículos que provinieran de la administración pública, ni comprando gasolina. Esto ocasionó una caída de la economía nacional y exacerbó aún más la división entre el gobierno y la Iglesia. Con la autorización del Vaticano, se ordena la suspensión del culto público en toda la República.
Los templos se cierran, se suspenden las eucaristías y los sagrarios se quedan vacíos. El pueblo se queda sin sacramentos. Calles, encolerizado por la huelga religiosa, ordena la expulsión de 12 obispos del país, entre ellos el arzobispo de México. La tragedia se intuye. El levantamiento popular está cerca. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo. Cántico cristero. Inicia el levantamiento armado. El mayor error que pudo cometer el gobierno de Calles fue creer que la iglesia en México estaba compuesta por beatas, ancianas y niños. Los asesores del presidente mexicano le convencieron de la debilidad del cuerpo eclesial y de la falta de reacción del pueblo si forzaba a suspender el culto, logrando que los católicos se quedaran sin Eucaristía y sacramentos, y con los templos e iglesias cerrados, sin hacer o decir absolutamente nada. ¡Qué error! El mexicano fiel se volvió contra el poder establecido y adoptó rápidamente el grito de ¡Viva Cristo Rey! Como seña de un malestar que tocaba lo más íntimo de su ser. Esta vez no iban a dejar que mancillaran y socavaran su fe, lo sagrado, lo esencial del ser mexicano y guadalupano hasta lo más profundo de las entrañas mismas. De forma espontánea, los tenderos colocan a la entrada de sus establecimientos carteles con el rótulo de ¡Viva Cristo Rey! En claro desafío hacia el poder, y muchas familias hacen lo propio en sus balcones. El ambiente se caldea y los asesinatos selectivos llaman a la puerta. A un anciano de la ciudad de Puebla le vuelan la cabeza por el grave delito de poner a la entrada de su tienda el citado lema subversivo. Muchos campesinos intuyen lo que se avecina y comienzan a recolectar hachas, machetes y viejas escopetas para alzarse en armas contra un ejército de 80.000 hombres, perfectamente organizado y con abundante munición. Una locura. Los ciudadanos católicos formaron la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa en marzo de 1925. Su objetivo era lograr la libertad de culto por medios legales, pero fue declarada ilegal y operó de manera clandestina. Esta radicalización creció como movimiento social con el objetivo de reivindicar los derechos de libertad de culto en México. Este movimiento creyó en resolverlo a través de un conflicto militar y era independiente de los obispos. Entre agosto y diciembre de 1926 se producirán 64 alzamientos armados, sin conexión alguna entre ellos. Todo espontáneo. Poco a poco se crea un movimiento algo más organizado que llegará a contar con 30.000 hombres. Sin dinero ni armas, los campesinos cristeros, término acuñado por el gobierno, para referirse a los sublevados de una manera despectiva, con una estrategia de guerra de guerrillas, van arrinconando al ejército de Calles y se hacen fuertes en buena parte del país. En enero de 1927, las primeras guerrillas más organizadas, compuestas por campesinos, comenzaron el acopio de armas. Los grupos armados cristeros fueron creciendo ante las proclamas de ¡Viva Cristo Rey! Y ¡Viva Santa María de Guadalupe! Para agregar adeptos a la causa, fue muy eficaz el uso de símbolos religiosos profundamente arraigados en la cultura mexicana como la Virgen de Guadalupe, anteriormente utilizada con el mismo fin por líderes de la independencia y la revolución. Primero se comenzaron a alzar en los estados de Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán, pero pronto se sumó todo el centro del país. Se estima que en 1929 había 20.000 miembros de las fuerzas cristeras. El carácter clandestino de los cristeros les impidió mecanismos formales de aprovisionamiento, reclutamiento, entrenamiento y atención médica. Solo podían depender de armamento anticuado, los excedentes de la Revolución de 1910. Este levantamiento generó una grave ruptura entre los miembros de la Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas y los obispos mexicanos, cuya reacción fue una mayor centralización y control de los laicos católicos a través de la Acción Católica Mexicana. Comenzó una larga negociación, fungiendo como mediador el embajador de Estados Unidos en México, Dwight Morrow. Se llegó a un acuerdo de amnistía general para todos los cristeros que eligieran rendirse. Cifras aproximadas señalan que solo 14.000 personas depusieron las armas, de entre las 50.000 personas que estaban involucradas. Condiciones para negociar el reconocimiento de los derechos de la Iglesia. Ante esta situación, se abre un debate en el episcopado mexicano sobre la licitud o no de seguir amparando moralmente al movimiento cristero.
Los obispos ya habían considerado que la rebelión armada de los campesinos era lícita al haber respondido a una causa grave y haberse agotado todos los medios pacíficos. Sin embargo, una parte sustancial de los prelados consideran que la doctrina tradicional de la Iglesia señala también que la rebelión armada, transcurridos ya 3 años de guerra, no podía considerarse aceptable. Si la violencia empleada produce males mayores que los que se pretenden remediar, y que el alzamiento armado no tuviera probabilidades de éxito. Los arreglos entre la Iglesia y el gobierno. Así las cosas, la Santa Sede decide intervenir señalando que los obispos deben abstenerse de apoyar la acción armada de los cristeros y permanecer fuera de todo partido político. A continuación, nombra una comisión para que negocie con el gobierno el fin de la guerra. Encabezada por Monseñor Ruiz y Flores, estaba compuesta por el obispo Díaz y Barreto. Como asesores se encontraban el sacerdote estadounidense Parsons y el padre jesuita Walsh. Para sorpresa de todos, la comisión eclesial encargada de negociar, contraviniendo las instrucciones dadas por el Vaticano, prescinde de la opinión y consejo del episcopado mexicano, así como de los líderes cristeros. Resultado. Los representantes de la Iglesia llegan a un acuerdo con el gobierno para poner fin a la guerra cristera, sin lograr que los políticos derogaran las leyes vigentes que habían provocado el alzamiento armado, y sin obtener garantías escritas para salvaguardar la vida de los cristeros. ¿Qué logró la Iglesia a cambio? Poco, muy poco. Tan solo arrancó de los gobernantes unas vagas palabras de conciliación y buena amistad, y que se aplicaran las leyes vigentes, o sea, se estaba igual que al inicio del conflicto con un gobierno que no derogaría dichas leyes, pero con un movimiento armado depuesto. Muchos se preguntaron, ¿para eso han muerto miles de cristeros? Se reactiva la represión gubernamental. El jefe supremo de los cristeros, el general Jesús Degollado Guízar, como fiel hijo de la Iglesia, obedeció las instrucciones de los prelados y mandó desmantelar el movimiento armado, licenciando a sus tropas con un último discurso. La Guardia Nacional, cristeros, desaparece, no vencida por nuestros enemigos, sino, en realidad, abandonada por aquellos que debían recibir el fruto valioso de sus sacrificios y abnegación. Ave, Cristo. Los que por ti vamos a la humillación, al destierro, tal vez a la muerte gloriosa, víctimas de nuestros enemigos, con el más fervoroso de nuestros amores, te saludamos y, una vez más, te aclamamos Rey de nuestra patria. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Dios, patria y libertad. Eran palabras premonitorias. A los pocos días se reiniciaba la represión contra los cristeros. En unos meses 1500 serían asesinados fríamente, de los cuales 500 ostentaban los rangos de teniente a general. Murieron más líderes cristeros tras la firma de los famosos arreglos que en los combates. Yo mismo he visto llorar al Papa Pío XI, escribirá el cardenal Boggiani, cuando trata el asunto de los arreglos en México. El Papa Pío XI reaccionó publicando encíclicas criticando las políticas de los gobiernos del México anticlerical, la Alemania nazi y la Italia fascista por sus políticas anticatólicas. Limoncito, limoncito, pendiente de una ramita. Limoncito, limoncito, pendiente de una ramita. Dame un abrazo apretado y un beso de tu boquita. Dame un abrazo apretado y un beso de tu boquita. Limoncito, limoncito. Y viene de nuevo pelado. Fin del conflicto y asesinato de Obregón. Álvaro Obregón había conducido los destinos de México de 1920 a 1924, le sucedió en el cargo Calles. Durante el mandato del jefe máximo, se hicieron reformas a la Constitución permitiendo la reelección no consecutiva, motivo por el cual Obregón fue electo presidente de nuevo para el periodo 1928-1934, primer periodo donde se pasaría a gobernar de 4 a 6 años. Entre la clase política se había difundido el rumor de un posible asesinato de Obregón, pero el presidente electo hizo caso omiso de las advertencias. La mañana del 17 de julio de 1928 salió a comer invitado por los diputados del estado de Guanajuato, en el restaurante La Bombilla, ubicado en San Ángel.
José de León Toral, fanático católico, acudió al lugar tras varios días de espiar a Obregón, y se hizo pasar por un dibujante. Hizo un dibujo a varios diputados, y finalmente llegó a Obregón, a quien también retrató. Cuando todos los comensales se descuidaron, Toral sacó su pistola y lanzó 6 disparos a Álvaro Obregón, quien cayó muerto al instante. El asesino fue rápidamente detenido y algunos policías intentaron matarle, se le salvó arguyendo su importancia para esclarecer el crimen. Posteriormente se redescubrió el testimonio de la revisión del cadáver de Obregón realizada por un médico donde consta que el cuerpo presentaba orificios de bala de diferentes calibres, lo que hace suponer que se utilizó más de un arma para asesinar a Obregón, con lo que se fortalece la tesis de que si bien José de León Toral indudablemente disparó en contra del presidente electo, no fue el único. Inclusive 20 años después del asesinato del general Álvaro Obregón, apareció en el periódico Excelsior el reporte de la autopsia realizada al general, en donde se encontraron heridas de diferentes calibres, inclusive de rifles de largo alcance. Obregón tenía muchos enemigos políticos, entre ellos su propio amigo Calles, por lo que el atentado le dio la oportunidad de eliminarlo y echarle toda la culpa a Toral, aunque participaron más personas. Su muerte permitió a Calles consolidar su poder, extendiendo su dominio por 3 periodos presidenciales más en lo que se llamó el maximato. Hay testimonios de personas que dijeron haber escuchado varios tiros después que disparó Toral, pero no sabían si efectivamente lo fueron o eran sonidos de la orquesta, que siguió tocando por unos instantes la canción Limoncito. El lugar de Obregón fue ocupado por el títere de Calles, Emilio Portes Gil, quien fue el responsable de negociar el cese al fuego en la contienda. El periodo comprendido de esas fechas hasta 1992, año en que se reformó el artículo 130 de la Constitución y se le dio más libertad a la Iglesia, concediendo incluso el derecho a los sacerdotes de poder votar, se conoció como el modus vivendi o las relaciones nicodémicas entre la Iglesia y el Estado, por el personaje evangélico Nicodemo, quien se veía de noche y clandestinamente con Jesús. De ahí proviene el nombre Nicodemo, el que viene de noche. Es la etapa histórica en que, a pesar de no haberse derogado dichas leyes, el gobierno no las aplicaba y la Iglesia no intervenía en cuestiones de Estado. Tanto así que incluso aún rotas las relaciones México-Vaticano en 1979, el Papa Juan Pablo II fue invitado por los obispos mexicanos a estas tierras y hasta fue recibido en la residencia oficial de Los Pinos por el entonces presidente López Portillo. El movimiento cristero llegaba a su fin. Se cerraba así una de las páginas más gloriosas e idealistas de la historia de la cristiandad no solo mexicana, sino de la Iglesia universal. Miles de hombres, unidos a sus familias, con mucho que perder y poco que ganar, se habían alzado en armas contra un régimen totalitario para defender su fe católica, conscientes de que hacían la voluntad de Dios. Habían desafiado la muerte, la persecución y la pobreza por un ideal, el ideal de defender esta tierra bendita elegida por Santa María de Guadalupe para reinar en ella. Observación. Los católicos somos mayoría en México, sin embargo, desde hace muchos años, no ejercemos un peso considerable en las decisiones importantes para el país. Como ya hemos visto, Plutarco Elías Calles protagonizó una encarnizada persecución contra la Iglesia Católica en 1926. Millares de mexicanos sencillos se levantaron en armas para defender su fe. Los católicos organizaron un boicot y hubo numerosos mártires. Además, Calles fue el fundador del PNR, hoy PRI. Calles era masón. La inmensa mayoría de los prominentes políticos del siglo XIX, que el PRI nos puso como héroes en los libros de texto, eran masones. Actuaban, y siguen actuando, a favor de intereses ocultos y en contra de la Iglesia Católica y de la patria. Entre ellos estaban Juárez, Lerdo de Tejada, Valentín Gómez Farías, y un largo etcétera. Y en el siglo XX los principales revolucionarios eran masones que se rebelaron contra otro masón, Porfirio Díaz. El masón Venustiano Carranza convocó a los constituyentes, masones, que promulgaron la Constitución de Querétaro, en 1917, que entre otras medidas anticlericales ignoraba jurídicamente a la Iglesia Católica. Todos los presidentes priistas han sido masones, así que secuestraron a un país mayoritariamente católico, y antes fervorosamente católico. Por eso hay tantas cosas inexplicables en nuestra historia. La mal llamada Revolución Mexicana, la pseudo expropiación petrolera, etc.
Por lo tanto, seguir apoyando o votando por el PRI es votar por la masonería, enemiga de nuestra iglesia. Entonces, si eres un católico de corazón, no deberías votar por un enemigo de la iglesia y del país. El PRI fomenta la cultura de la muerte, favoreciendo a los sanguinarios narcotraficantes, poderosas mafias protegidas por ellos y al duopolio televisivo, que lo único que hacen es enajenarnos con telenovelas y fútbol. Además de que han saqueado al país por décadas, y, por lo visto, siguen decididos a hacerlo. Roberto Madrazo en una ocasión dijo: si le va mal a México, le va bien al PRI. En pocas palabras, ¿puedes ser católico y votar por un candidato masón? Tu amigo de YouTube, tienes la respuesta. Por desgracia poco se habla de esto en nuestras iglesias. ¿El motivo? Está prohibido por la Constitución, ¿lo recuerdas? La iglesia no puede intervenir en asuntos de Estado, una estrategia más de nuestro gobierno masónico y anticatólico para tenernos sometidos y hundidos en la ignorancia y la indiferencia. Tú eliges. Epílogo. México tiene el privilegio de haber derramado la sangre de cientos de mártires por el amor y fidelidad a Jesucristo, justo como ocurrió con la iglesia primitiva en los primeros siglos de la cristiandad, cuando se contaban los mártires por cientos, y los emperadores romanos perseguían y asesinaban a los seguidores de Cristo. Los perseguidos morían confiados en la promesa del Salvador, quien dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Mateo 16, 24, 26.